dejar un rato? ¿Un rato? Cacharro, a hacer así. Hay que hacer esto. Dejas un rato. En vez de darle, No me he dado cuenta, no me he dado cuenta. es como... Se tiene que hacer contacto. ¿Ha visto la prueba? Haciéndolo bien. Sí. Y luego, Arratsaldeon guztioi, 7:03 direlarik hasingo gara osoko bilkura honetan, eta lehendabiziko puntua daukagu, beti bezala aurreko aktaren onarpena da. Berez, urtarrian izandako plenoaren aktaren onarpena, ¿es? Aprobación del acta de la sesión celebrada con fecha 25 de enero de 2018. ¿Alguna consideración que hacer? Pues damos por aprobada el acta. Bigarren puntu batean daukagu dekretuen berri edo alkateak egindako dekretuen berri emotea. Dación de cuenta de resoluciones de alcaldía desde la 18/204 hasta la 18/053. ¿Alguna consideración que hacer? Bai, guk badaukago komentario bat egitekoa. Bada dekretu bat... Barkatu, baldin bada horren berri emotea edo galdera, horren gainean galderarik egitea, igual, errego galderetan. Komentario bat egitea baten inguruan. Ez dakiz aske zein den zenbakia, ez dut hemen, bueno, zer ikusi dauka, bueno, zer ikusi da, bada idazkariaren, izendapenarekin zer ikusi daukana, ez? Bai, puntua, ez dakit, kontua da, uste dugula, gai honek baduela garrantzi eta entitate nahikorik batzorde batetik pasatzeko, ez? Ari gara hitz egiten, udalaren egituran maila goreneko izendapen baten inguruan. Eta kontuan izanik, dekretuak okerezpanago, otsailaren 8ko data daukala, eta 12an bertan egin genuela batzordea, hain zuzen gai honi dagokien batzordea, ondo egongo zen behintzat informazio ematea eta horren berri ematea behintzat deno jakin dezagun, ez? Eta eskatuko nuke gai honetan kontuan izan, ez garrantzia daukan gaiak, ez esatea beti bezala, hor dago liburuan egoizue konsultatu, ez? Nik uste dut oso erraza zela informazio hori ematea eta berbezala bidiretzea kontua, ez?
oso konponketa erraza izango zuen. Decía que queríamos comentar en concreto un decreto que se refiere al nombramiento del secretario, en concreto el decreto 18044, solicitud a DFA para su nombramiento como secretario del Ayuntamiento de Amurrio, ¿no? Y decíamos que, teniendo en cuenta que el decreto es del 8 de febrero y la comisión a la que correspondería este tema fue el 12, y teniendo en cuenta que la entidad del tema es suficientemente grande como para que, estamos hablando de la máxima figura en la estructura laboral del Ayuntamiento, pues no hubiera estado mal que se hubiera pasado por comisión y se hubiera informado antes. Y también comentaba que, bueno, que teniendo en cuenta la entidad del asunto y viendo la importancia que tiene, joder, pues que no se nos conteste como siempre, que ahí está el libro y podemos consultarlo en cualquier momento. Hubiera sido muy fácil, o sea, darle camino al asunto, vamos, sin más. Bai, barkatu, bakarrik esango dut, y no es el momento para abrir ningún tipo de debate, que sobre este particular se ha hablado en la Junta de Portavoces recientemente y además con la intervención del propio secretario, explicando un poco las cuestiones más esenciales de esta cuestión, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que quizá yo animo lo mismo que hacemos nosotros en nuestro sano ejercicio, que somos 7 y a veces resulta difícil que todos los siete tengamos la información en el mismo momento. Esta portavoz intenta que su grupo esté informado de todos los asuntos cuando se comentan en alguno de los foros, ¿no? Y entiendo que en este caso EH Bildu quizá también debería hacer lo mismo, pues dando cuenta pues, de estas cuestiones que, insisto, se han hablado ya en Junta de Portavoces, que quizá también se podían extrapolar a una posterior comisión, teniendo en cuenta que esto es un proceso que comienza ahora y que seguramente pues, tendrá unas consecuencias o tendrá un final pues, que sea el que corresponda, ¿no? En cualquier caso, bueno, pues es un sanísimo ejercicio lo de hablar, si son 5, pues entre los 5. Eta ez dago besterik horretaz, bai? Orduan, pasako gara ja, 3. puntura, hain zuzen ere. Erregu eta galderetan, bale? Ze ez gabiltz honetan, bai? Erregu eta galderetan gure baduzu, gero berriro hartuko dugu gaia. Urrengo puntura pasako gara, kasu honetan badaukagu Arezketa ikastola eta Amurrio udalaren arteko hitzarmena, erabileraren gainekoa, lagatzeko, eta horren inguruko baldintzak zeintzuk diren, zehazten dituen lan hitzarmena, ez? Pasamos al siguiente punto, que es el convenio de cesión de uso del edificio municipal entre Arezketa ikastola, Sociedad Cooperativa y el Ayuntamiento de Amurrio en su aprobación. Solamente 2 pinceladas. Esan beharra dago, aspaldidanik ikastolak erabiltzen duela eraikin hau, eta eraikin hau berez jabetza udalarena dela, eta berez norabait edo arautu nahi dena da horren erabilera. Hau da, udalarena izan da, beste batek erabili behar badu, behintzat dokumentu batean ustea lagapen horren zera eta zeintzuk diren baldintzak, ez? Eta baldintzekin batera, epealdia eta hainbat kontu, ez? Sin más, lo que se pretende con este convenio que se trae a aprobación a este pleno es fundamentalmente regularizar el uso de los edificios de titularidad municipal, ambos dos, tanto el edificio situado en Arezketa, la calle Arezketa número 2, el actual ocupado por la ikastola, como el bajo de la calle Etxegoyen, que ocupa actualmente Quilicoro. Se pretende a través de un documento plasmar, puesto que esos 2 edificios son de titularidad municipal, pues bueno, el uso y las condiciones de este uso para los próximos, un tope máximo de 20 años, 15 más 5. La cesión fundamentalmente busca, en todo caso, que ambas partes regularicen este uso con una serie de condiciones que están definidas en el propio convenio, ¿no? Y además, lo que también se pretende es que el propio ayuntamiento, por ser el propietario de ambos edificios, en un momento determinado también puede hacer uso de, como así queda reflejado en el convenio, y como viene siendo
hasta la actualidad, cualquier actividad que se considere de interés público pueda desarrollarse en dichas instalaciones. Y por otra parte, el Ayuntamiento también contribuirá en la medida de sus posibilidades a sufragar ciertos gastos de mantenimiento, puesto que, como insisto, es titular de estos dos edificios. Esto es lo que recoge sustancialmente el convenio que se trae hoy a este pleno para su aprobación. Abriríamos un turno de intervención, empezando por guk bai, zurea da hitza. En primer lugar, decir que nuestro grupo es un firme defensor de lo público, tanto de la sanidad como de la educación, pero desde luego no pondremos palos en las ruedas, en este caso, con toda la labor educativa que están realizando desde hace muchos años en nuestro municipio los docentes de Arizqueta y Ikastola, y, por tanto, creo que era conveniente regularizar la situación en la que se encontraban para mejorar sus intervenciones y su forma de educar en nuestro municipio. Eskerrik asko, Alderdi Popularra, Partido Socialista de Euskadi, orain Amurrio Podemos. Sí, nosotros queremos argumentar cuál es nuestra posición respecto al modelo del sistema de enseñanza que de todos es conocido que apostamos por el sistema público de enseñanza y, por lo tanto, nuestro modelo no es el de las redes privado-concertadas. A diferencia de Europa, donde la mayoría de los países la pública está muy por encima de lo que es la concertada y la privada. De hecho, el Estado español es el segundo país donde la red de privada concertada es mayor, en contraste con Eslovenia, por ejemplo, que toda es pública, con una diferencia sustancial. Si nos vamos a los datos de Euskadi, vemos que el 50% de la enseñanza es pública y el 50% es la concertada privada. El alumnado, además, se distribuye entre 100.843 que van a la pública frente a los 103.223 que van a la privado concertada. Está compuesta fundamentalmente por dos patronales, la Kristau Eskola, que tiene 54.318 alumnos y alumnas, y Partaide de Ikastola en el Elkartea, Asociación de Ikastolas, que tiene 26.939. La realidad es que hay una segregación escolar en el modelo de la concertada privada frente a lo que es el modelo de la enseñanza pública, que voy a pasar a comentar. En primer lugar, el reparto del alumnado extranjero en las redes educativas es el siguiente. Del total de centros públicos, el 9,1% es de alumnos y alumnas de origen extranjero, frente al 4,2% que está en la concertada privada, es decir, menos de la mitad, y un 2,4% que solo residen en las ikastolas. En los datos un poco más concretos de la zona, desgraciadamente no tenemos el dato de Amurrio ni de la Ikastola Arizqueta, pero sí de lo que es la zona que engloba a Ayara, Amurrio, Artziniaga, Okendo y Orduña, y los datos son los siguientes. La pública acoge al 8,3% de alumnado extranjero frente al 16,3%. Perdón, al revés, hay el 4,3% que lo acoge la concertada. Es decir, hay una diferencia de 4, es decir, hay el doble de alumnos de origen extranjero que en la privada. Respecto a las diferencias socioeconómicas, podemos decir que las becas con material escolar hay una diferencia de un 13% a favor de la pública, y en lo que es las becas de comedor, hay una diferencia de un 19%. Es decir, que hay una diferencia socioeconómica entre las familias que van a la pública y a la privada. Esto es lo que nos está diciendo que la crítica que hacemos al modelo tiene que ver con esa segregación educativa. Al mismo tiempo, tenemos que decir lo siguiente. Porque aquí se ha alabado la labor de los docentes, yo creo que la labor de los docentes hay que alabarlos en todos los sentidos, pero, por ejemplo, las patronales de la parte privada tienen unas condiciones de trabajo muy inferior a los docentes de la pública y, de hecho, llevan 9 años con el suelo congelado, y para el 20 de marzo hay convocada una huelga por mejora de las condiciones de trabajo de lo que son los trabajadores contratados por la patronal de las dos patronales que os acabo de decir. Con estos datos, indudablemente, la conclusión es que no podemos apoyar la
que dinero público, cada vez más dinero público, vaya a centros privados concertados y en detrimento de lo que es la enseñanza pública. Por otro lado, ya aprovechando la ocasión, hay una plataforma que se llama Subiak Eraikis, que está recogiendo 10.000 firmas necesarias para presentar una iniciativa legislativa popular en el Parlamento Vasco, precisamente para que esa segregación a la que hacía referencia se pueda obligar, ya que son concertadas y con dinero público, obligar a que esas diferencias que acabo de decir tengan esas obligaciones, lo mismo que la pública, lo tengan también las concertadas. Eso está apoyado por EH Bildu, por el PSE y por Podemos en el Parlamento Vasco y también por los sindicatos, comisiones, CGT, Esteilas y numerosos agentes educativos. Es decir, que no hay las mismas obligaciones en la pública de acoger a los alumnos frente a lo que es la concertada. Con todos estos datos, por eso nosotros no apoyaremos el acuerdo con la Eresqueta y Castola. Y no nos posicionamos en contra porque creo que hay algunos elementos positivos, pero en todo caso a favor no podemos estar. EH Bilduren izenean, Iñaki Barluzea. Bai. Bueno, hezkuntza sistemaren inguruko eztabaida luze joko luke eta komentario eta gauza asko egin genitzake, uste dugu orain ez dela ez momentua eta ez lekua, ez? Egin beharko genuke agian beste momentu batean eztabaida hori, denon jarrerak argitzeko, bakoitzak zen alde egiten duen, baina orain mahai gainean daukaguna da urtetan zehar, gure ustez, irregularra izan den egoera bat, normaltzea eta irtenbidea ematea. Eta akordioan edo hitzarmenean bertan jasotzen dena oinarritzat hartuta, udalarena den erekin batez ari gara, eta azken batean proposatzen dena, eta gu aldeko botoa emango dugu, da urteetan egin den modu irregularrean gure ustez, edo behintzat anormal batean, behar bezala egitea eta akordio hori sinatzea eta apur bat oinarri horiek sendotzea. Decía que el debate sobre el sistema educativo de Euskal Herria, de Euskadi, de Nafarroa, sobre qué modelo defiende cada uno sería mucho más largo y aparte de los comentarios que ha hecho Kepa, pues se podrían hacer muchos más, pero creemos que no es ni el momento ni el lugar. Lo que se trae ahora al Pleno es darle forma y regularizar una situación que se ha dado hasta ahora de forma un tanto anormal y creemos que el tomar esta decisión pues va a permitir, teniendo en cuenta que, como se dice en el mismo acuerdo que se plantea firmar con la Icastola, es un edificio de utilidad pública y lo que se hace es, lo que se ha hecho hasta ahora, darle forma y dejarlo bien atado para evitar la inseguridad que produce el estar en la situación que estamos ahora, ¿no? Y por esas razones vamos a votar a favor de este acuerdo. Eta amaitze aldera, y un poco por concluir, la verdad es que efectivamente sorprende un poco abrir un debate sobre los modelos educativos, que más allá de cada opción personal y cada uno sabrá en cada momento por qué opta, ¿no? Y eso es una cuestión que yo creo que no viene aquí a colación, solamente estamos intentando gestionar, en este caso, edificios públicos y en lo público, desde luego, participa esta institución como garante también un poco de las propias condiciones que cada edificio ha de mantener, ¿no? Y puesto que muchas veces, ya además consolidado en el tiempo, ¿no?, el uso que se le estaba dando, en este caso por parte de la Icastola, pues viene bien y además hay un fantástico informe jurídico de ya casi 7 años, ¿no?, que avalaba, ¿no?, pues cuáles eran las fórmulas un poco de regularizar toda esta situación que, como se dice, venía de atrás, ¿no? Y por una parte incidía sobre todo en la importancia que tiene hacer una cesión de uso a quien vaya a hacer uso de esa instalación y en este caso de este edificio, y por otra parte sobremanera también incidía también en la necesidad de aportar también desde la parte económica, por lo menos en lo que era un poco el mantenimiento de la conservación del propio edificio, ¿no? Y en esto yo creo que, bueno, dentro de si se bucea un poco en las condiciones o la redacción del propio convenio, está desarrollado con exquisitez también incluso el hecho de que se pueda en una parte
es fluctuante, del dinero que se pueda dar en ese concepto de mantenimiento, incluso por alumnos, alumnas empadronados o no. Y esta cuestión también, que es una medida correctora, creemos que también incide precisamente en esas cuestiones de que nosotros estamos para gestionar lo público, pero sobre todo lo público de por y para Amurrio. En ese sentido, yo creo que después de tantos años, bueno, pues obedece y es de justicia decir que ya hacía falta un convenio de estas características que regulara esta situación. Si no hay más turnos de intervención, bueno, Charon Pizkabatean, guk bai, no, ¿de algo que decir? Creo que igual no se ha entendido la intención del voto de nuestro grupo. Estamos en la línea de Kepa, que no va a ir en contra, pero tampoco vamos a votar a favor, porque evidentemente nuestra posición es la de apoyar lo público, la sanidad y en este caso la educación. Eskerrik asko, Partido Popular. Bueno, partiendo de que yo soy firme defensora de que haya variedad de modelos educativos y que cada padre, madre, alumno, alumna elige el modelo que más le convenga, y en eso creo que no nos tenemos que meter las administraciones, porque eso yo creo que enriquece. Pero he oído aquí cosas que me parecen graves. Dicen que este tipo de acuerdos que va en detrimento de la enseñanza pública. Lo que aquí se trata es de regularizar una situación que viene dada en Amurrio desde hace un montón de años, cuando se le concedió permiso para construir en un suelo del ayuntamiento municipal una ikastola que era en forma de cooperativa, si no me equivoco. Hasta ahora se ha estado pagando pues gastos de electricidad, de gas, etcétera, y ahora lo que se va a hacer es pues una cantidad, ¿no?, fija. Y luego no quiero dejar pasar el tema de... se ha hablado aquí del porcentaje de extranjeros que hay en los colegios, como si fuera algo malísimo, malísimo. No sé, parece que el hecho de que haya más números de niños extranjeros es una rémora para los colegios, o es algo que perjudica. Entonces, creo que ya es hora de cambiar el discurso, ¿no? Igual la variedad de culturas o de tal, pues igual resulta que es enriquecedor para los centros, y no vamos a insistir en este asunto, porque esto sí que me parece grave, con lo de considerar qué porcentaje van a un sitio y qué van a otro, pues como algo malo para la enseñanza pública, o que al final los colegios privados o concertados en este caso no lo quieren coger, porque además creo que no es el caso de la ikastola de Amurrio, que es el caso que nos trae. Pero también es verdad que luego los modelos educativos que pueda haber, que eso no nos compete al ayuntamiento, es otro tema, pero no creo que sea el caso de la ikastola, que se niegue a coger niños que vengan de otros países. Eskerrik asko, Partido Socialista de Euskadi. No, como ya se ha dicho, aquí no estamos para debatir, ahora es público-privado. Lo que es regular el mantenimiento de un edificio público que durante un tiempo pues ha sido irregular, y que por nuestra parte pues estamos a favor de ello, que así sea. Eskerrik asko, orain Amurrio Podemos. Gracias. Algunos apuntes. Hombre, aquí estamos para debatir lo que creamos oportuno y poner encima de la mesa lo que creo oportuno. Y he tratado con estos datos de decir y explicar cuál es el modelo por el que nosotros apostamos, y he dado algunos datos respecto a las diferencias que hay entre la red pública y la red concertada privada. No es una cuestión de si el origen extranjero sí o no. El origen de los extranjeros está ahí y tiene que ser plenamente integrado. Es el esfuerzo que tienen que hacer los centros educativos en la medida que hay determinados sectores de la población que se necesitan refuerzos en la pública para poder atender situaciones pues que vienen sobrevenidas por cambios de domicilios, porque no conocen el euskera, y que hay que reforzar precisamente cuando vamos en la dirección contraria de recortes en educación, que están limitando la atención, no solo con el tema de los extranjeros, también con el tema del aprendizaje, de las dificultades del aprendizaje, etcétera, etcétera. O sea, que no es criticar el que haya mayor presencia de personas de origen extranjero en un sitio y en otro, sino que hay una mala distribución entre lo que es una red y lo que es la otra. Dos, efectivamente, porque no estamos en un debate o una votación respecto a qué modelo es el que queremos cada uno de los grupos que aquí estamos, precisamente por eso no vamos a votar en contra.
porque estamos a favor de la pública, no nos gusta el modelo de la concertada privada, pero entendemos al mismo tiempo que lo que hoy nos trae aquí hay que votar es lo que es un concierto, la regularización del mismo, y por eso, lo mismo que he dicho que no vamos a favor por el tema del modelo, también decimos que no vamos a meter en contra porque entendemos que es una regularización que es necesaria, aunque nos hubiese gustado que en su día se hubiese publificado la ikastola en el sistema público de enseñanza. Eskerrik asko, Bilduren izenean. Guk ere ez dugu parte hartuko. Pues no habiendo más intervenciones, pasamos a votar. Guk bai. Abstención. A favor. A favor. Abstenció. Abstenció. Alde. 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 Aldeko botua. Alde. 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 Bueno, uste dut horrela dela. Ez dagoena aurkako bozkarik, 14 dire aldekoak eta 3 abstentzioa. 14 a favor, 3 abstenciones, ninguno en contra. Horrengo puntura pasako gara, kasu honetan badaukagu udal aurrekontu barruan kreditu transferentzia bat, eta, bueno, kasu honetan da 18/01, ez? Transferencia de créditos de presupuesto del Ayuntamiento de Amurrio, 18/001. ¿Alguna consideración que hacer? Pues pasamos a la votación. Guk bai. Alde. A favor. A favor. Abstenció. Abstenció. Alde. 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 15 dira baiezkoak, ez dago aurkakorik eta 2 abstentzioak. 15 a favor, ninguno en contra, 2 abstenciones. Urrengo puntura pasako gara, kasu honetan badaukagu, pasaden urteko azkenengo 3 hilabeteko zera, fakturen berri emotea, ez? Nola ordaindu diren eta horren berri emotea, ez? Informe sobre el pago de facturas durante el cuarto trimestre de 2017. Solamente en relación a esto, a modo informativo, como se ha dictaminado en la propia Comisión de Políticas Económicas y Función Pública, de 12 de febrero, añadir que durante el cuarto trimestre de 2017 se han abonado 1.022 facturas por un importe total de 2.212.164 euros por un periodo medio de pago de 20 días. Recuerdo que el anterior yo creo que eran 18, ahora son 20, pero bueno, en cualquier forma está realmente bien, ¿no? Y simplemente decir que dentro del periodo legal se han formalizado el 95,82% de las mismas. ¿Algún comentario sobre esto? Si no, directamente pasamos a la votación. Guk bai. Alde. Esto igual no lo votamos porque es una dación de cuentas que aquí siempre tropezamos, ¿eh? Siempre tropezamos. Urrengora pasako gara kasu honetan, ez? Eta kasu honetan badaukago mozio bat, bai? Eta Alderdi Popularrak aurkeztutakoa, eta da txakurren astarnak edo, bueno, hoiek nola kudeatzen diren eta proposatzen du modu zehatz batean gauza konkretu bat, ez? Propuesta moción del Partido Popular sobre adopción de medidas sancionadoras contra los excrementos. Bueno, más que contra los excrementos de perros, entiendo que es contra los que no cumplen con esto que tiene que ver con recoger los excrementos de los perros. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular, Monse Canive. Bueno, pues como creo que está claro en la moción, voy a pasar a su lectura. Nuestras mascotas ofrecen tanto a las personas como a la propia sociedad importantes beneficios de muy diversa índole, afectivos, psicológicos, terapéuticos, deportivos, sociales, etc. Sin embargo, debemos de ser conscientes de la posibilidad real de transmisión de diferentes agentes infecciosos desde estos animales a los seres humanos.
La presencia de perros en los espacios públicos resulta un grave problema tanto sanitario como estético. La gran mayoría de los agentes patógenos de los animales se eliminan por las distintas secreciones y excreciones, siendo las heces las que suponen una de las principales fuentes de contagio para casi todas las enfermedades infecciosas y parasitarias que nos afectan. Las personas pueden sufrir las conocidas como enfermedades zoonósicas, aunque cualquier edad puede estar en peligro. Son precisamente los niños los que están en mayor riesgo de infección debido a que son más propensos a tener un estrecho contacto con estos animales y no tienen suficiente conciencia de la higiene personal. Otro de los colectivos afectados son los trabajadores municipales de jardinería, que pese a los esfuerzos por sensibilizar a los dueños de perros que todavía dejan excrementos sin recoger, marcando los restos de heces con círculos fosforitos, se exponen directamente a estos contagios. Diversos estudios universitarios han determinado que 1 de cada 3 perros está infectado por alguna especie de Campylobacter en las heces, bacterias que se han demostrado como la primera causa de infección intestinal en la población humana. Otro problema añadido puede ser la presencia de bacterias multiresistentes a los antibióticos. El hecho de no recoger los excrementos genera problemas de salud pública, de higiene pública, problemas estéticos y turísticos y también sociopolíticos, puesto que una de las demandas ciudadanas es el control de las heces de perros en las calles. A estas alturas, todo propietario insolidario de perro sabe que debe recoger las heces de su mascota. Sin embargo, una visita por las zonas verdes de Amurrio demuestra que todavía quedan demasiados sin hacerlo. En este ayuntamiento se han realizado campañas de sensibilización. Se han adecuado zonas específicas para perros. Se marcan con fosforito los restos de las heces para concienciar a los propietarios insolidarios. Sin embargo, parece que el problema no mejora, sino que supone un riesgo especialmente para los niños y trabajadores municipales de jardinería. Por lo expuesto, solicitamos se tomen medidas urgentes a fin de vigilar y sancionar económicamente a estos dueños de perros que día tras día dejan los excrementos en las zonas verdes, aceras y lugares comunes. Bueno, simplemente una visita y además hay unas zonas mucho más sucias que otras por determinadas áreas del municipio demuestran pues, la cantidad de suciedad que dejan los dueños de los perros que no la recogen, ¿no? Y la propuesta es que se hagan campañas de sensibilización. El otro día hablábamos en la comisión que hay otras medidas que están tomando los distintos ayuntamientos, algunas son bastante caras, pero sí que es verdad que yo creo que se habló de mandar una carta individualizada a cada propietario de perro, que puede ser una idea. En otros sitios también se están haciendo campañas escolares, de sensibilización escolar, que parece que están dando buenos resultados, porque al final los niños pues le sacan los colores a los padres que dejan los excrementos en la calle. Y también es verdad que yo creo que hay que empezar a sancionar a los dueños insolidarios. Y esta vez he querido dar un enfoque más sanitario, porque parece que la gente no es consciente de los problemas que pueden surgir, el abandono que hacen de sus mascotas, ¿no? Pues nada más que eso. Eskerrik asko, hasiko gara txanden kontua, guk bai. Este es uno de los temas más sensibles que nos podemos encontrar hoy en día en nuestro municipio por la proliferación de dueños de perros. Nuestro grupo precisamente ha instado al ayuntamiento con unas cuantas mociones en la línea de lo que comentaba Montse con la suya. Todavía estamos esperando que se tome alguna medida de las que venían en las mociones. Con la moción que presentó Montse volvimos a insistir en investigar, en ver qué acciones toman otros municipios. Se han realizado recientemente estudios, si mal no recuerdo, por ejemplo, uno de la Universidad de Valencia, en la que certifican o ponen sobre la mesa la evidencia de que la coexistencia de los niños con las heces de los perros en los parques públicos está motivando la proliferación del virus de la gastroenteritis en nuestra sociedad. Ese es uno de los puntos por los cuales yo creo que ponía sobre la mesa con su moción Montse este asunto, que ya no solamente es una cuestión estética o de mal gusto, sino que es una cuestión de orden sanitaria, ¿no? Por lo tanto, creemos que es hora de que ya todos tomemos un poco esto en serio y que no se está criminalizando a los dueños de los perros, sino que queremos que todos coexistamos de la mejor de las maneras y, desde luego, el dejar las heces por los parques públicos pues no es lo más adecuado. Eskerrik asko, Partido Popular, entiendo que no.
Partido Socialista de Euskadi. Bueno, la presencia de los excrementos de los perros pues, en los espacios públicos pues, no es una cuestión estética solo, sino, como ya han dicho Monse y Bea, supone un riesgo a la salud y sobre todo se ven afectados los colectivos más sensibles, que son los niños y las niñas, que en cierto modo son más, digamos, que no son conscientes del peligro que entraña y cuando juegan pueden tocar los excrementos. Luego los trabajadores municipales, por el trabajo que realizan, se ven a menudo afectados. Exactamente. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que se tomen las medidas apropiadas para poner fin a estas prácticas tan poco cívicas a través de campañas informativas del riesgo que supone para la salud de nuestros vecinos y vecinas y aquellas otras acciones pues, que sean oportunas. Eskerrik asko. Orain Amurrio Podemos. Yo, por economía oral, no voy a repetir los argumentos que ya han dicho los anteriores grupos que han intervenido y, en todo caso, como lo que se piden son medidas urgentes y concretarlas, creo que en la comisión lo que se decidió es que volvería a la comisión y a mí esas medidas, pues cuáles pueden ser las más eficaces para combatir lo que ya han dicho las portavozas anteriores. Orain, barkatu EH Bilduren izenean, Iñaki Barluzea. Pues nik jarrituko dut ekonomia egiten eta ia esan, mozioan bertan oso ondo azaltzen da zein den arazoaren funtsa, uste dut argi eta garbi geratzen dela zer planteatzen den. Azpimarratzea, nahiz eta udal honetan asko eta asko lan egin den gaia izan eta ahalegin handiak egin diren kontua bideratzeko eta badiro ez duela behar bezalako emaitzek eman, baina jarritu behar dugula sentsibilizazio kanpaina horrekin. Baina zoritxarrez, susma daukagu, baten bati lehengo berren eurar gerortzen zaizkion bitartean, ez dela gai hau bideratuko. Decía, bueno, pues me estoy alargando más de lo que había dicho, pero simplemente remarcar, porque en la moción está perfectamente explicado cuál es la temática y incide además en la cuestión de salud, que hasta ahora quizás la habíamos tenido un poco en la cabeza, pero no tan presente como aparece en la moción. Y apuntar que tiene que ser siendo las campañas de sensibilización y intentar hacer entender a la gente qué problema tan grave supone esto, pero tenemos la duda de que, o la sospecha de que hasta que a alguien no le caigan los primeros 200 euros, pues no se va a poder reconducir el tema, ¿no? Entonces, es algo muy sencillo lo que plantea la moción, que es aplicar las normas que ya están establecidas, ¿no? Pero bueno, tendremos que seguir RQR hasta que de alguna forma se solucione el problema y se ponga fin a este asunto, vamos, sin más. Eskerrik asko. EAJaren izenean Juan Cruz Zapadakak du hitza. Simplemente comentar el problema que representa eso. Vamos, que hay quejas también de los empleados del ayuntamiento que padecen esta historia. Hemos hablado de hacer algunas propuestas que yo creo que van a ser en alguna comisión posterior. Se hablaba de campañas de sensibilización, que yo creo que está correcto. Te hablaba también de enviar unas cartas a los propietarios, que según me han comentado, yo creo que se hizo en la legislatura anterior. Existe una normativa determinada también para cumplir. El problema es pues que a la fecha de hoy, que yo sepa, no hay ninguno que haya sido denunciado o pillado en el acto. Entonces, si es cuestión de tratar en una comisión posterior, pues en ella se intentará concretar más medidas, si será necesaria la campaña de sensibilización o alguna otra. Eskerrik asko. Bigarren txanda bat beharrezkoa bada, segundo turno de intervención si fuera necesario. Guk bai. Pues como comentaba en el turno anterior, estoy sorprendida porque sí, es un problema que a todos nos ocupa y preocupa, pero las mociones que presentamos nosotros fueron hace casi 2 años ya, año y medio, y todavía estamos esperando a tomar esas medidas que incluían una de ellas el tratamiento en los centros escolares para que fuesen los propios niños los que abochornasen, entre comillas, a los propietarios de perros que no son demasiado cívicos.
Partido No, Popular. solo una cosita. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Iñaki en este caso. Al final este es un problema que se da en todos los ayuntamientos y al final cuando ves los estudios que han hecho el resto de ayuntamientos todos dicen que la medida más efectiva son las medidas económicas y las sanciones. De hecho, en prácticamente todos los ayuntamientos lo que han hecho ha sido subir considerablemente las multas por este hecho. De hecho, en Madrid, por ejemplo, la multa mínima son 750 euros. Va desde 750 a 1.500, ¿no? Y es verdad que yo creo que lo que falta aquí es un par de sanciones o 3 o 4 o las que haga falta, pero que la gente no crea que tenemos una ordenanza y que no pasa nada por no cumplirla. Eskerrik asko, Partido Socialista de Euskadi. Orain Amurrio Podemos. ¿No? ¿La verdad? Vale. EH Bildu. El PNV, Juan Cruz Apodaca. Simplemente comentar que, vamos, según la ordenanza municipal, creo que en este ayuntamiento la multa asciende a 601,01 euros. Al que se le pille no cumpliendo esto, vamos, sin más. Vale, pues amaitutzat hartuko dugu gai hau y pasamos a la votación de esta propuesta promovida por el Partido Popular. Guk bai. ALDE. A favor. A favor. ALDE. 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 Bueno, hau bat esartzen da eta, bueno, hay unanimidad. Bueno, urrengo puntura pasako gara, kasu honetan bada mozio bat, EH Bilduk aurkeztutakoa, eta da Amurrio Arraden Julen Ibarrola gartzelan dago, eta bueno, horren hildotik aurkeztu dute mozio bat. Propuesta moción de EH Bildu relativa a la encarcelación de la amurriarra Julen Ibarrola. Tiene la palabra EH Bildu para defender la moción. Nork hartuko dugu parte? Garasi, edo Arronsoro. Lehenbizi esatea guk bai, orain Amurriok eta guk batera aurkeztuko dugula. Vale, decir que tanto guk bai, orain Amurrio y nosotros la presentamos conjuntamente. Procedo a leerla. Aste honetan, behin ere, Amurriko gazte batek kartzelaratzeko agindua jaso du Auzitegi Nazionalaren eskutik. Oraingoan gure herrikidea den Juleni helarazi diote agindua. Jakinarazi diotenez, urte bateko kartzela zigorra esarri diote. Duela 3 urte, erotulatzaile batez egindako margoketa baten aitzakiapean. Ondorioz, hurrengo igandean, kartzelan sartu beharko du. Ezin dugu ulertu Euskal Herria konponbide prozesu batean murgilduta dagoen bitartean, nola Espainiar estatua beste garai batzuetako makinaria erabiltzen ari den behin eta berriz herri honen kontra. Euskal gizartearen ilusioa zapustea helburu izaki. Mendeko politika baten logikan soilik uler daiteke erabaki hau. Julen ez dut espetxeratu nahi erotulatzaile batez pareta batean idazteagatik. Egoera zentzugabe hau gazte mugimenduetan parte hartzagatik da. Gazte eta independentista izategatik alegia. Argi dugu herriko gazte eragileetan aktiboki aritzagatik, greba orokorretan piketetan egoteagatik, ustelkeria salatzeagatik, ikastetxean hezkuntza herrikoi eta parekide baten alde borrokatzagatik, eta Euskal Herria libre eta justuago baten alde sinestegatik kondenatu dutela. Naskatuta gaude gure herritik gazteak kartzelera nora eramaten dituzten ikusteaz. Beste batzuen ekintzek zigorrik ez duten bitartean. Hori dela eta aipatutako 3 alderdiek mozioa aurkezten dugu udalbatzan eztabaidatu eta onar dadin. Primero, el Ayuntamiento de Amurrio quiere expresar su solidaridad con Julen Ibarrola y su familia por el sufrimiento derivado de su próxima encarcelación. Segundo, el Ayuntamiento de Amurrio manifiesta su desacuerdo con la decisión de encarcelar a este vecino, medida absolutamente desproporcionada e injusta, difícilmente comprensible en el tiempo y contexto político en el que nos encontramos.
Tercero, el Ayuntamiento de Amurrio reitera su firme compromiso con la convivencia, la justicia y el respeto a los derechos humanos de todas las personas y manifiesta que el despropósito que rodea a este caso es contraria a la normalidad y la convivencia democrática que persigue la sociedad vasca. Cuarto, el Ayuntamiento de Amurrio aboga por avanzar conjuntamente hacia una situación de normalización política donde nadie vuelva a ser perseguido por sus ideas. Quinto, el Ayuntamiento de Amurrio invita a los y las vecinas de Amurrio a denunciar públicamente esta situación. Y sexto, este acuerdo se remitirá al delegado del Gobierno y a la Audiencia Nacional. Eskerrik asko. Txanda garaia hasi da, guk bai, Lubitza. Está claro que como grupo y de manera individual nos preocupa sobremanera esta forma que está teniendo el Gobierno central de no dejar expresarnos con libertad. Nos puede parecer más apropiado, menos apropiado, inadecuado, mejor, peor, lo que estaba nuestro vecino escribiendo en ese momento con un rotulador en la pared, ahí no vamos a entrar. Lo que está también diáfano es que depende del signo, el color o depende de la posición social en la que te encuentres, pues puedes hablar con mayor o menor libertad. Todavía estamos esperando a que casos como los de Urdangarín y demás y compañía que todavía no han puesto un pie en la cárcel por cosas que a mi entender resultan bastante más ofensivas porque tocan nuestros bolsillos, pues siguen campando a sus anchas porque aquí dependiendo, como he dicho, de quién eres, pues pisas la cárcel o no. Y es mucho más fácil criminalizar a un joven que está utilizando su libertad de expresión que a toda esta gente que lo que hace es arruinarnos el país. Eskerrik asko, Partido Popular. Repetir el argumento de siempre, no voy a cuestionar las resoluciones judiciales. Partido Socialista de Euskadi. Nosotros, como otras veces, pues respetamos a todos los tribunales. Nosotros no podemos determinar la calificación penal de los hechos acontecidos y acatamos las resoluciones judiciales, a pesar de que en esta ocasión la justicia haya hecho dos valoraciones diferentes. Eskerrik asko, orain Amurrio Podemos. Bueno, lo primero que quiero decir es que debe haber algún error, porque nosotros cuando se presentó la moción dijimos que la suscribíamos siempre y cuando desapareciese un párrafo que dice no quiere encarcelar a Julen por haber escrito en una pared con un rotulador, ser joven independentista. Entonces nosotros vamos a votar a favor, pero si se retira el párrafo será suscrita por nosotros y si no, no. No sé por qué aparece, pero aparece. Bueno, eso es esta aclaratoria. Pero respecto al fondo, como ya han expresado lo que es el contenido de la moción, sí queríamos hacer algún apunte. Las sentencias condenatorias, tanto de la Audiencia Nacional como del Supremo, cuentan con votos discrepantes que pedían la absolución del condenado. En el caso de la audiencia, el magistrado José Ricardo de Prada defendió que la pintada carecía de requisito de publicidad, ya que fue escrita en una pared de una casa de una calle no céntrica de una pequeña población, y que el texto que acompaña la imagen, al no estar acabado, puede ser interpretable. Por su parte, dos magistrados del Supremo defendieron que el joven debía ser absuelto porque en el momento de las pintadas, en el 2014, la organización ETA llevaba años sin realizar actos terroristas y por la escasa publicidad de la pintada del joven, que era lo que antes se mantenía para acusar a alguien de enaltecimiento del terrorismo y que se modificó. El magistrado Perfecto Andrés del Supremo señaló que la única lucha en vigor de la organización es la sostenida por los presos, de manera que lo rotulado podría ser la simple manifestación de una adhesión moral activista de los presos privados de libertad. Y el magistrado Andrés Palomo del Arco señaló el pequeño tamaño de la pintada y que esta fue realizada a plena luz del día. No puede predicarse que en el enaltecimiento hubiera sido público. Al mismo tiempo, ha sido personas que han sido vueltas con el mismo criterio que estos magistrados están exponiendo. Eso por un lado. Por lo tanto, la justicia es interpretable. Y dependiendo de lo que se quiera castigar y se quiera hacer punible, pues hay una interpretación u otras. Pero voy más lejos. Las condenas a titiriteros, a músicos, a tuiteros, hasta el arte ha llegado con el tema de la retirada de Arco de unas obras de arte, la judicialización de la justicia, los presos políticos en Cataluña por sus ideas. Es decir, un estado donde los riesgos de libre expresión han aumentado espectacularmente, como bien denuncia el New York Times, que no es precisamente
alguien que se le pueda acusar de enaltecimiento del terrorismo. Justicia a la carta, desproporción de las penas, ley mordaza, código penal, todo eso en conjunto que estamos pasando de un Estado que se dice de derecho a un Estado penal. Y eso es lo que nos parece preocupante, además de lo que es el contenido de la moción y lo que en ella se dice de solidaridad, desproporción de la pena, de solidaridad con Julen y su familia, etcétera, etcétera. Barkatu, jarraitu horretik, antes de continuar, yo creo que estaba comentando aquí con el presidente de la comisión que efectivamente en el transcurso de la comisión se había quedado en el detalle de suprimir este apartado, ¿no? Bueno, este apartado que es exactamente en la parte de euskera, en el segundo párrafo, perdón, en castellano, en el segundo párrafo, la última frase, ¿no? En su totalidad. No quieren encarcelar a Julen hasta el punto y aparte, ¿no? Se entiende que es un error seguramente en la transcripción del dictamen y, bueno, pues yo creo que si ha habido un error, yo creo que lo justo es corregirlo, ¿no? Y, bueno, en esa parte, no sé si por parte de Secretaría existe algún inconveniente que traslado ahora al señor secretario para conocer si hubiera algún problema con esta parte. Pues así. Se suprime en ambos casos esa frase. Bueno, pues corregido estos matices en el texto que se estaba debatiendo, continuamos con el debate. Kasu honetan, EH Bilduren izenean, Garasi Dorronsarok du hitza. Ez dute kepak esandakoa errepikatu nahi, baina bueno, egia da interpretazio ez duela batere lagundu, lehen aipatu gabeko datu bat, orain aipatu nahiko nuke, 2012an udal gobernuak izan zuen jarrera ez negoziatzaileak, Julenek aurrekariak izan zitzan lagundu zuen, eta hori dela eta Julen kartzelan dago gaur egun. Eta urtebeteko zigorra bete behar du. Decía que, aparte de las interpretaciones que podría haber o no, que tampoco ha ayudado la actitud no negociadora que tuvo en el 2012 el equipo de gobierno, y por consecuencia Julen tuvo antecedentes y por consecuencia Julen está en la cárcel y tiene que pasar un año en la cárcel. No pretendía intervenir en este asunto, la verdad, vaya por delante, y nos acaba de sorprender para mal, además, EH Bildu con este comentario, porque lejos de normalizar la situación y lejos de apoyar una situación que nos parece absolutamente injusta, pues añade un dato absolutamente incierto que no se ajusta para nada a la verdad y que viene a recordar pues un suceso que hubo en relación a una ocupación del edificio de titularidad o de uso municipal en el que este ayuntamiento no tuvo nada que hacer o no tuvo nada que decir porque fue una denuncia hecha desde la propia Ertzaintza y que, por circunstancias precisamente de esa ocupación, esta alcaldía tuvo que incluso asistir al juicio en calidad de testigo. No habiendo ninguna acusación por parte de este ayuntamiento, no hubo ninguna intención por parte de este ayuntamiento y este ayuntamiento o esta corporación que presido, por lo menos en nuestro grupo, jamás de los jamases habría puesto una denuncia en principio contra un ciudadano, un joven de Amurrio, por tal circunstancia. Con lo cual, esa aseveración hecha con ese grado de bueno, pues que roza un poco casi el insulto, casi resulta insultante que en un tema como este, en el que se ha buscado el consenso y que prácticamente estaba conseguido, acabamos de dinamitar uno de los puentes que hace que esta sociedad y que este pueblo intente conseguir una normalización pacífica y vayamos terminando con ciertos temas que clama al cielo ya y que estamos en el siglo XXI, en el año 2018, y llega el momento de decir las cosas por su nombre. Y desde luego defender lo que tenemos que defender
Y cuando se nos pide que colaboremos, lo hacemos. Kasu honetan apartekoa izan da, demasakoa izan da komentarioa, ez zetorren gaur plenora, ez zeukan zer ikusirik gaur hemen tratatzen ari ginerako, eta nik uste dut, nahi gabe, ziuramente, izan da hankasartze bat EH Bilduren aldetik. Naita, seguramente provokazio bat bilatu nahian, baina nik, desde luego, nik esango nuke, bilatzen baginen, adostasuna, bilatzen baginen, babesa, Juleni egin behar zaion babesa, bueno, pues, flako favor egiten zaio kasu honetan Juleni, bai? Gure aldetik oraintxe ez dugu besterik esango, guk bai. Partido Socialista de Euskadi, orain amorri. EH Bilduren izenean? Sí. No, lo que pasa es que... Barkatu, empezamos una segunda vuelta y he preguntado a la portavoz de Gukbai y me ha dicho que no, pero volvemos a empezar. Vamos a empezar otra vez. Gukbai. Sí, no, bueno, el impasse que tenía era porque me había quedado un poco perpleja con el momento que hemos acontecido y sin más, sí, pero bueno. Entonces, mi comentario iba un poco anecdótico porque leyendo lo que ha pasado estos días, como comentaba el compañero de Olain Amurrio con el tema de encarcelamiento de raperos, tuiteros y demás, decían que, por ejemplo, cuando pasó lo del atentado contra Aznar, inmediatamente salió el bombazo MIS, que no sé si es de mucho gusto, poco gusto o regular el tema, pero en esos momentos ni los que gobernaban, que eran el PP, ni otros partidos políticos, ni a nadie se le ocurrió meter en la cárcel a la productora del bombazo MIS. Quiero decir que en vez de avanzar estamos retrocediendo a pasos agigantados en cuanto a la libertad de expresión. Partido Popular, entiendo que no participa. Partido Socialista de Euskadi, orain, ha pasado el turno ya, orain a Amurrio Podemos. Nosotros nos ceñimos a la moción presentada y votaremos sobre lo escrito. EH Bilduren izenean. Nik esan duen gauza bakarra da, orduko gobernuak ez zuela lagundu, ez zuela jarrera, negoziazio jarrera bat izan, jarraitzut esaten ez zuela negoziazio jarrera bat izan, eta injustua da Julen pairatzen ari dela. Ez dakit injustua den hori izatea edo ez. Baina, desde luego, ez dugu ulertzen zergatik babesa bidaltzea baldin bada eta elkartasuna bidaltzea baldin bada, hau bozkatu zen momentuan, zergatik etzen Julen honen alde bozkatu. Decía que sigo manteniendo lo que he dicho, lo que acabo de decir, que en el 2012 el equipo de gobierno no tuvo una actitud negociadora y que injusto es lo que Julen tiene que pasar, tenga que pasar un año en la cárcel por los dos actos o lo que sea que haya hecho. Y lo que no entendemos es por qué el equipo de gobierno en la misma comisión tampoco votó a favor si quiere ayudar a la familia de Julen, si quiere transmitirle todo su cariño y demás. Bueno, benetan esango dut, yo no iba a participar en este debate, no me correspondía a mí y además somos 7 y nos solemos repartir los temas, ¿no? Y sorprendentemente pues me toca hacerlo, ¿no? Y diré también que a Julen le conozco en lo personal y también, por supuesto, su entorno, lo mismo que en el tema de Alfredo y Alfredo mucho más en lo personal, ¿no? Las circunstancias son distintas, sin duda, y cuando se habla y se hace referencia a la necesidad de ir sobrepasando ya los límites, bueno, y sobre todo procurar, ¿no?, que la libertad de expresión dentro de unos límites esté garantizada y que no pueda acabar en un motivo de cárcel o terminar en la cárcel, pues se entiende que eso es absolutamente comprensible, ¿no? Me resulta muy difícil, bueno, voy a procurar ser escueta y no entrar mucho en el detalle para no que nadie se dé por aludido, pero las circunstancias que ocurrieron el 2012 yo las tengo grabadas a fuego, porque por circunstancias personales que no vienen al caso, alguien esperó a que yo me incorporara el 7 de diciembre, recién dada a luz, con mi hija en brazos,
una manifestación que se hizo debajo de mi casa, gritando mi nombre. Recuerdo que estaba con mi hija en brazos, llorando, sola en casa. Recuerdo que injustamente se nombraba mi nombre como culpable de que a los jóvenes que entraron en la casa de Landazuri los hubiera sacado a la Ertzaintza, ¿no? Lo recuerdo, me parece una situación totalmente que no se la recomiendo a nadie, por lo personal y por lo que me afectó entonces y porque creo que además me ha dejado huella, ¿no? Y a partir de entonces, la verdad es que las circunstancias siempre me han hecho defender las cosas en las que creo, ¿no? Y lo que creo sobre todo es las cosas justas, ¿no? Y las cosas justas, en el caso también de Julen, como los demás, pues me llevaron desde luego a este ayuntamiento y a la corporación que presido, a tener muy claro que jamás íbamos a poner una denuncia contra ellos. Y eso lo hemos hecho siempre. El tema de negociar, no sé qué podíamos negociar cuando fuimos a hablar delante del juez, cuando fuimos a ser testigos, cuando nos acusaban, no sé qué se puede negociar, ¿no? Y yo, sin entrar en más detalles que me parecen totalmente injustos y fuera de lugar, es más, veníamos a este pleno con la clara intención de votar a favor de esta moción, vamos a decirlo claramente. También es cierto que el que vale es el voto del pleno, no el de la comisión, y muchas veces estos grupos en la comisión que precede a este pleno, la comisión correspondiente, nos guardamos muchas veces el sentido final del voto en una abstención que finalmente depuramos y llegamos a la conclusión en el pleno, ¿no? Por circunstancias que, bueno, pues cada uno sabe, ¿no? Y insisto, hemos conseguido pues que estos siete corporativos de la JPNV, que dispuestos hoy a votar y a apoyar, como no podía ser de otra manera, la injusticia que se comete sobre Julen, como es la de Alfredo también, bueno, pues se vincula más lo político, los intereses que en un momento pudieran darse, circunstancias que no vienen al caso, para desviar la atención y conseguir una vez más, como si no hubiéramos pasado lo que hemos pasado en los últimos 20 años o en los últimos 40, pues que estemos donde estamos, ¿no? Finalmente, y por acabar, lo que nos alegra es que la moción vaya a salir, ¿no? Que al final es un poco el objetivo, pero lejos de tener, pues, hubiéramos sido mucho más refrendada y mucho más fortalecida por esta corporación, pues nos hemos enredado en un comentario que yo creo que hoy no correspondía. Sin más temas por nuestra parte, egingo dugu bozka. Guk bai. Alde. Contra. Abstención. Alde. 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 Abstentzioa. 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 Prospera la moción porque son 8 los votos favorables, hay un único contrario y son 8 las abstenciones. Le informo al secretario que voy a hacer un receso de 5 minutos.
Bueno, gaude guztiok, ez? Jaioa ikusten dudanaren arabera joan eginda, ez? Orduan 16 gare, kasu honetan. Jarraituko dugu, eta badaukagu kasu honetan beste mozio bat, guk bai taldeak aurkeztutakoa, adintzuen, pixuen gainekoaz. Propuesta de moción guk bai sobre viviendas colaborativas para personas mayores. Tiene la palabra la portavoz de guk bai, Beatriz Izaguirre. Pues como es cortita la voy a leer, así pues nos queda un poco claro a los que no hemos accedido a ella. Parte expositiva. Cada vez más personas jubiladas apuestan por el cohousing, viviendas con zonas y servicios en común para atender sus necesidades e intereses sin cerrarse en una residencia. En estas viviendas se realizan actividades tales como cuidado del huerto, acudir a la biblioteca común, paseos por el jardín, tareas del comedor, danza, gimnasia, informática, cerámica, etc. Estudios prestigiosos de arquitectura ayudan desde hace años en España y Euskadi a diseñar y gestionar proyectos, dando ayuda legal y de convivencia y creando una bolsa de demandantes para sumarse a grupos que estén ya en marcha. Desde guk bai solicitamos hace más de un año que se realizase un estudio para la viabilidad de un proyecto de estas características, en otra moción, y no fue llevado a pleno. Pero debido al interés y demanda de vecinos de nuestro municipio, creemos que es necesario poner este tema sobre la mesa y hacerlo una realidad de cara a los próximos años para los amurrioarras. Por todo ello, desde guk bai se propone: 1. Instar al Gobierno vasco a que se haga una cesión de terrenos de los cuales sea titular en nuestro municipio, lo es de varias parcelas. 2. En este punto voy a hacer una pequeñita modificación. Impulsar un proyecto desde las instituciones en régimen de cooperativa para que dicha urbanización los mayores puedan acceder a las viviendas como titulares o arrendatarios de los inmuebles. 3. Que desde el Ayuntamiento de Amurrio se acceda a la compra de alguna de las viviendas para poderlas utilizar en caso de emergencia social. De este modo no tendríamos que soportar la indignación de ver a vecinos viviendo o durmiendo en la calle. Partido Popular. Bueno, la idea de viviendas con un espacio privado y zonas para compartir es una forma nueva que se está implantando, es verdad, en los países nórdicos parece que desde hace años, y que cada vez aquí hay más personas interesadas en ella. Sobre todo está enfocado en proporcionar un envejecio activo, saludable y solidario. Pero entiendo que esta nueva forma de vivir se requiere que sea autogestionada por sus propios residentes. Sin embargo, esta moción no especifica qué tipo de viviendas comunitarias queremos. Actualmente en España hay algunas viviendas de este tipo, pero la mayoría son proyectos. Pero hay grandes diferencias entre ellos. Tenemos desde el proyecto que hay actualmente en Cantabria para construir 500 viviendas particulares con zonas comunes, hasta un proyecto en Alecha, Álava, para rehabilitar un caserío con 5 apartamentos. Con lo cual las diferencias son, entiendo, enormes. La moción que se presenta a este pleno dice que el Gobierno vasco ceda los terrenos, pero no dice nada de quién debe construir el edificio, urbanizar el terreno, hacer el proyecto, etc. También dice que el Ayuntamiento de Amurrio adquiere algunos apartamentos para destinarlos a fines sociales. A este respecto, reiterar una vez más la solicitud que he hecho para que el Gobierno vasco ceda los pisos que tiene en San José, que actualmente están sin ocupar. Los proyectos que se han llevado a cabo en este sentido son los que se han constituido en forma de cooperativa, autogestionada por los propios socios. Las administraciones públicas entiendo que deberían de facilitar que los propietarios o los usuarios puedan acceder a estas construcciones, y sobre todo en el medio rural o más natural, ya que una de las finalidades en el trabajo es el contacto con la naturaleza, la sostenibilidad, en fin, vida saludable, paseos por la naturaleza, eficiencia energética, etc. Hoy en día las restricciones que hay en el suelo para poder hacer un equipamiento de este tipo son importantísimas. De hecho, este es uno de los grandes problemas que se han encontrado algún intento que ha habido aquí en el País Vasco de hacer este tipo de viviendas, que es que al final no han podido adquirir los terrenos, porque últimamente está esto muy
muy restrictivo. No podemos olvidarnos tampoco de la competencia de vivienda. Aquí la tiene el Gobierno vasco y entiendo que bastante tenemos los ayuntamientos con llevar a cabo las competencias propias como para intentar una construcción de este tipo, porque es que tampoco especifica cómo se quiere, lo que he dicho antes, ¿no? ¿Quién va a costear esto? En el Ayuntamiento de Amurrio parece que tampoco existe mucho empeño en acometer este tipo de construcción en un futuro, ya que, no sé, creo recordar que fui la única que votó en contra del Plan General de Ordenación Urbana de Amurrio. Respecto a las restricciones tan importantísimas que había habido de terreno urbanizable que ahora han pasado a rústico, y concretamente creo que mencioné la zona de San José, que podría ser una zona bonita, o el acceso a Saracho, esas campas que antes eran urbanizables y ahora han pasado a rústicas, ¿no? Si lo que plantea la moción es que las administraciones públicas costeen parte de la edificación y proporcionen el suelo y urbanización de la zona, lógicamente se deberían de poner unas condiciones de ingreso a los posibles usuarios. Situaciones de soledad, de enfermedad, de dependencia, etcétera, por lo que se puede convertir más en viviendas tuteladas para personas con carencias afectivas, sanitarias o económicas, que en eso estaremos totalmente de acuerdo. Pero si lo que se pretende es que una serie de personas quieran vivir de otra forma, deberíamos de facilitar que puedan hacerlo, pero desde luego entiendo que no con dinero público, porque alguien que cobre 6.000 euros al mes no tenemos por qué, y creo que las administraciones públicas, facilitarle este tipo de viviendas. Pues hay otras fórmulas como es cooperativa, en fin, otra forma de gestión, pero de forma privada. Por lo tanto, no puedo estar a favor de una moción donde no determina quién tiene que hacer todo ese desembolso y esos gastos para este tipo. Eskerrik asko. Euskadiko Alderdi Sozialista. En la sociedad en la que hoy vivimos, pues nos encaminamos a un futuro en el que el envejecimiento activo será uno de los principales retos para nuestros mayores, y en el que serán nuestros protagonistas. Los espacios públicos, la movilidad, los servicios sociales y sanitarios, así como viviendas adaptadas a sus necesidades, son aspectos que hay que fomentar. En la moción de Goodbye vemos una iniciativa interesante que propone viviendas con zonas y servicios comunes que darían cabida a algunos de los que anteriormente he citado. Sin embargo, consideramos que es poco concreta, aparecen aspectos que no están claramente definidos, y se nos plantean muchas dudas sobre la viabilidad del proyecto y por el modo en el que está planteada la moción, por lo que no votaremos a favor de ella. Eskerrik asko, orain Amurrio Podemos. Sí, la gestión urbanística, tanto en lo que se refiere al suelo como a lo que es la construcción de viviendas, es un asunto bastante más complejo y bastante más requiere de muchísima más profundidad para abordarlo en una escueta moción donde se dicen cosas que entendemos que desde el espíritu de que se construya de una forma comunitaria tiene su sentido, y que se busque la eficiencia energética, el ahorro de costes, a vivir de una forma común, y que efectivamente esos espacios comunes puedan ser de utilidad a las personas, pero nosotros entendemos que tiene que ser abordado desde las necesidades sociales y por lo tanto requiere de una mayor profundización para llevar a cabo pues bueno, ese espíritu de comunitario que tiene sus ventajas. Porque podemos estar a favor de que tengamos más, porque el Gobierno vasco nos cede terrenos y tenemos más suelo público el ayuntamiento, pues hombre, indudablemente mejor sería, ¿no? Que tendríamos que tener pisos para atender la emergencia social desde la gente que vive en la calle, o desde los refugiados, o desde violencia de género u otras necesidades sociales, pues evidentemente también estaremos de acuerdo.
Ahora bien, el hacer proyectos público-privados en régimen de cooperativa que pueda beneficiar a determinadas capas de la población en detrimento de otras, siendo titulares o accediendo a viviendas como titulares, etcétera, es una cosa bien distinta. Por resumir, el espíritu de lo que debe ser un tipo de construcciones que pueda ayudar en algunos casos a que las viviendas sean comunitarias nos puede parecer correcto, pero en una moción recoger cómo lo podríamos hacer y cómo deberíamos hacer y con cada grupo, yo creo que requiere eso, está el Plan General de Ordenación Urbana por un lado y otro, desarrollarlo mucho más en comisiones de urbanismo como para que tenga alguna viabilidad, algunas cosas que nos parecía que sí que son necesarias, tener dotaciones que puedan atender a las necesidades sociales y también, evidentemente, a ese sector de la población. Pero bueno, no nos olvidemos también de los jóvenes que necesitan viviendas de alquiler social, etcétera, y tantas otras, y por lo tanto, bueno, pues le vemos estas pegas a la moción presentada. Eskerrik asko. EH Bilduren izenean, Iñaki Barluseak du hitza. Bai, bueno, guk batzorde izan genuen jarrera izango dugu, abstentziarena eta saiatuko naiz labur azaltzen zergatik, ez? Mozionen atzean ikusten dugu oso ekarpen interesgarri bat, beste alternatiba batzuk bilatzea, jendearen bizikalitatea hobetzea, eta beste formula batzuk bilatzea, gaur egun, hemen guringuren ikusten ez ditugunak, baina beste herrialde batzuetan, nahiko, edo hemen baina orokortuko daudenak eta bideragarriak izan daitezkenak, ez? Kontua da, planteatzen dena, eta mozioan jasotzen diren 3 puntuik erabakitzeko, egia esan, ez ditu horrela bere horretan ontzat eman eta erabaki, ez? Garapen edo azalpenean esaten du, gure udalerriko biztanleen nahia eta eskaera dagoela, eta hori ez dakigu horrela dena, alde batetik, ez? Gero, eskatzea Eusko Jaurlaritzari oso ondo jakin gabe, zertarako jakin gabe, lur eremu batzuk ematea, ez dakit hori ere bidezkoa den, ez? Eta gero, erabakitzea udala sartuko dela edo bultzatuko dela olako proiektu bat ere, gehiagizko eruditzen zaigu, ez? Baina, hori, uste dugu, atzean dagoena eta funtzean, oinarrizko idea interesgarria izan daitekeela eta agian merezi duela beste buelta bat ematea batzordean eta pentsatzea edo aztertzea benetan irtenbiderik izan dezakeen edo ez, ez? Decía que la postura que vamos a mantener es la misma que mantuvimos en la comisión de abstención y la explicación resumida de por qué es, por una parte vemos que la intención que hay detrás de la moción, que es de buscar otras alternativas diferentes, de intentar mejorar la calidad de vida de la gente que pudiera acceder a una vivienda en estas condiciones, pero eso es interesante y siempre lo tenemos que tener en mente, ¿no? Y creemos que puede ser en algún momento una alternativa viable como lo es en cantidad de otros países en los que esta fórmula quizá está más extendida. Pero claro, los puntos concretos que se recogen para decir en la moción y la misma exposición de la misma, se habla de interés y demanda de vecinos de nuestro municipio, no sabemos hasta qué punto llega ese interés a demanda, no sé si realmente eso es así o no. El primer punto habla de instar al gobierno a que haga una cesión de terrenos sin tener ni nosotros mismos siquiera muy claro para qué sería ese terreno, ¿no? Y luego lo de impulsar un proyecto desde el ayuntamiento en régimen de cooperativa, creemos que son decisiones que atan demasiado en este momento al ayuntamiento y que no nos parece que se puedan tomar. Por eso creo que lo correcto sería una segunda vuelta e intentar trabajar un poco más el asunto y ver si realmente esa demanda existe o sea, antes que rechazarla de plano y decir que esto no tiene viable, nada de viable, creemos que el fondo sí que tiene, el espíritu que impulsa la moción sí que es interesante y que quizás merece la pena, darle una segunda en la comisión y ver si lo que aquí se explica y lo que aquí se recoge, se le puede dar algún tipo de salida o se puede dar una respuesta en el sentido que plantea la moción, ¿no? Por eso, de momento nos abstenemos y si pasa por comisión, ya intentaremos trabajarla y darle una segunda vuelta. Eskerrik asko, Jaren izenean Txerra Molinobok du hitza. Bueno, pues nosotros un poco en la línea de lo que han dicho los restos de los grupos. Nos parece que son unas iniciativas interesantes que, como ya se ha comentado, en el norte de Europa están funcionando muy bien, que puede ser que en un futuro aquí también funcionen. Y decir que el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco lleva ya más de 2 años trabajando con este tipo de grupos, pero que a día de hoy todavía no hay ningún grupo formalizado de cooperativa que haya apostado por ello.
También decir que en el 2016 el Gobierno vasco, junto a Emakunde, realizó un trabajo centrándolo en Euskadi, viviendas colaborativas para personas mayores, un acercamiento al contexto vasco y realidades europeas. Es un trabajo que está muy bien, es muy interesante, lo centra en Euskadi y pone casos de Dinamarca, de Alemania. Está muy bien para leer. Lo que pasa que coincidimos con lo que dice H. Bildu, que aquí lo que se trae es una propuesta de votación de 3 puntos concretos para aprobar en pleno. Y en esos puntos no podemos estar de acuerdo. ¿Por qué? En el primero, se le pide al Gobierno vasco que ceda los terrenos. Si la propuesta entendemos que es municipal, no sé por qué tenemos que pedirle terrenos al Gobierno vasco cuando nosotros tenemos terrenos también de sobra para poder hacer estas cosas. También esos terrenos de los que creo que se habla son los terrenos que tiene el Gobierno vasco de Visesa. Nosotros como grupo entendemos que esos terrenos, la prioridad debería ser que sea una promoción de vivienda en alquiler social. Si tenemos que elegir entre el cohousing y esto, pues nos decantamos por esa forma. En el segundo punto habla de impulsar un proyecto público-privado en régimen de cooperativa. Creemos que el Ayuntamiento de Amurrio no es el que tiene que hacer el proyecto o impulsar el proyecto de una cooperativa privada, sino a la contra, que si hay una cooperativa privada la cual trae el proyecto del Ayuntamiento, pues que el Ayuntamiento, lógicamente, una vez que si hay esa demanda, pues que ponga las mayores facilidades para que se pueda realizar. Y con respecto al tercer punto, lo que se pide en este pleno es que el Ayuntamiento acceda a la compra de una vivienda. Creo que eso es que no deberíamos o no podríamos aprobar en este pleno, porque eso, lógicamente, tiene una consignación presupuestaria y muy alta. O sea, decidir en un pleno que el Ayuntamiento va a comprar un piso, creo que no deberíamos aprobar ese punto. Eskerrik asko, guk bai. Con esta moción lo que queríamos poner una vez más es que desde países bastante más avanzados y civilizados de Europa nos están mostrando un modelo de cohabitar en la madurescencia y que está funcionando a la perfección, ¿no? Y en la mayoría de los casos. También queríamos poner encima de la mesa una vez más la economía colaborativa. Esta es una forma también, como se comentaba, de compartir gastos comunes, también que los mayores estén unos pendientes de otros, porque también es una labor social. En estas viviendas colaborativas hay mucha labor social entre ellos también, ¿no? Y en ese sentido, pues ya al ponerlo encima de la mesa nos parecía importante que se empiece a trabajar pues igual con el primer ladrillo, sin grandes aspiraciones, pero de tal manera que, por ejemplo, hace 40 años no se hablaba de las viviendas de VPO y ahora es una realidad social. Nosotros queremos poner ese granito de arena para que empecemos a trabajar en esta situación y en estas nuevas formas de convivir y cohabitar en la madurescencia, que creemos que es el futuro y que nada tiene que ver con el modelo de residencia o modelo residencial actual. Eskerrik asko, Partido Popular. Bueno, por aclarar un poco, en la moción se habla de la jubilación. Los proyectos que hay y que han resultado, se han llevado a cabo, se habla desde gente de 50 años a 70. O sea, no solo es para jubilados, sino gente que quiere vivir de una forma más sana o natural o pues con la economía colaborativa o vamos. Pero se habla desde 50 años, con lo cual tampoco vamos a apresurar la jubilación. Lo que ha dicho Cherra, que el Gobierno vasco no ha habido grupos, lo he dicho antes, ¿no? Ha habido unos, conatos sí que ha habido, sobre todo uno muy serio en Guipúzcoa, pero como he dicho antes también, el problema por el que se ha disuelto es porque no han conseguido suelo donde poder construir estas viviendas. Y lo he dicho también, yo creo que el Gobierno vasco tampoco está facilitando nada al que se pueda construir este suelo, porque al final estamos restringiendo tanto el suelo urbano y metido todo entre viviendas que al final este tipo de vida pues resulta casi imposible que luego te recalifique en un terreno. Que la experiencia es muy interesante, pero es verdad que, como ha dicho, o sea, desde las administraciones públicas creo que tenemos que velar por la gente más desfavorecida, y esto donde ha dado resultados es la forma de cooperativa de socios. Y también en Álava, se me ha olvidado que lo he dicho antes también, ¿no?
En Álava sí que ha habido un proyecto en el pueblo este, es un pueblo chiquitín de 19 habitantes con la rehabilitación de un caserío con 5 viviendas, pero aparte que tampoco pues ha salido adelante, ¿no? Entonces sí que es verdad que el gobierno vasco dice, porque también me he leído la normativa y en diciembre se aprobó el nuevo plan director de la vivienda y anima a este tipo a que la gente se forme en cooperativas y tal, pero luego yo creo que las facilidades son nulas. Eskerrik asko, Partido Socialista de Euskadi, Orain Amurrio, Podemos. Bueno, volver a decir que las ideas son ideas interesantes, seguramente, porque hay que ir a economizar esfuerzos tanto económicos como de gasto de todo tipo, energético, es decir, lo comunitario tiene sus ventajas. Nos parece que el espíritu no está mal, pero la concreción sobre la gestión urbanística, tanto de terrenos como de proyectos, etcétera, bueno, requiere de muchísimo más trabajo y mucha mayor concreción y, bueno, y de ver cómo se hace. Entonces, bueno, pues por eso hay cosas que no podemos suscribir. Votaremos nuestra abstención por la iniciativa, que nos parece interesante, pero yo creo que esto que fuese a las comisiones de urbanismo en este próximo periodo, pues estaría bien, y no centrarnos en una votación hoy que va a salir seguramente rechazada y que no aporta nada, y que en cambio en las comisiones, pues bueno, pues vuelta se le puede dar a todo, ¿no? Eskerrik asko, EH Bildu. Txarra Nuevo. Bueno, por contestarle a Monse, en lo que refiere al Gobierno vasco, pues como has dicho ya, una de las líneas estratégicas del Gobierno vasco ha sido, cree que es impulsar este tipo de iniciativas. En relación a los pisos de San José, el equipo de Gobierno ya está trabajando para que el Gobierno vasco ceda los pisos para ponerse en régimen de alquiler social. Y bueno, y en lo que refiere a la moción, pues vamos a votar en contra, y me explico por qué. No es porque estemos en contra de todas estas iniciativas, que nos parecen bien. Creemos que no se debe aprobar el Pleno estos 3 puntos por lo que he dicho antes. Entonces, por eso, como veo que todo el mundo se va a abstener, vamos a votar en contra de ello. Eskerrik asko. Bueno, pues entonces, concluido el debate, pasamos a la votación. Guk bai. Alde. Abstención. 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 Abstentzioa. 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 Abstentzio. Contra. Contra. Kontra. Contra. 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 No prospera la propuesta porque son más los votos en contra que el voto a favor. Puntu honetan galdetu behar, bueno, gai zerrendan edo agertzen ziren kontuak, ya, badakit. Tenemos otra cuestión y luego preguntaré si hay algún asunto que merezca o que quieran que pueda ser tratado, pero en cualquier forma, badago, 9. puntu batean daukagu ematea zifra bat, bai, da una dación de cuentas sobre la cifra oficial fijada de la población de Amurrio a 29 de diciembre de 2017, que es de 10.291 habitantes. Es una dación de cuentas, eta orain bai, galdetu behar diet taldeei, a ver si hubiera algún texto, cuestión o que pudiera ser susceptible de ser debatida en este pleno, y pregunta a los portavoces de los distintos grupos políticos si lo fuera, ¿no? No. Entonces pasamos a ruegos y preguntas. Vale, pues vale. Entonces tiene la palabra el portavoz de Guk bai. Perdón, de Orain Amurrio. Nosotros quisiéramos proponer que se debata una moción respecto a la convocatoria que el Movimiento Feminista de Euskal Herria ha hecho de cara al 8 de marzo y que se
Es una convocatoria que realizada a nivel de 70 países para el próximo día 8 de marzo, donde se pretenden hacer un plante a secundar una huelga y a participar en las movilizaciones en distintas ciudades y pueblos de los 70 países y en concreto de Amurrio. Al mismo tiempo, los sindicatos vascos han manifestado su adhesión a la huelga feminista convocada bajo los lemas Emakumeok Planto, subrayando que la precariedad, la brecha salarial o la violencia machista son suficientes razones para ir a esa huelga. Y además han adherido a la misma cientos de organizaciones sociales en defensa de la igualdad de las mujeres. Es un llamamiento no solo a una huelga a los trabajadores, sino también a lo que es el movimiento estudiantil, el que es al cuidado de las personas y lo que es al consumo. Por lo tanto, es una huelga internacional, nada clásica, por supuesto, y se complementa en cada pueblo con las acciones que se realicen. Por todo ello, y dando el protagonismo al movimiento feminista, que es quien realmente convoca dichas acciones, entendemos que todo el apoyo a la misma pues es bienvenido, y la iniciativa, que está sujeta también a que la suscriban el resto de grupos políticos, lo que pide es apoyar el llamamiento de dicho movimiento feministas para el 8 de marzo, así como aquellas acciones que se convoquen para tal fin, que el Ayuntamiento tome las medidas necesarias para garantizar el ejercicio del derecho. Perdona, Kepa, Sí. Solamente es que cuando un tema no está en el orden del día, hay que enfocar el tema primero, pues abocando un poco a pues si es urgente voy o no. acabando. Entonces, No es entrar en el fondo del asunto, sino explícanos por qué es urgente para este pleno. Gracias, muchas gracias por aclararme los conceptos. Bueno, en definitiva, lo que se pide es, como no está en el orden del día, es por la vía de urgencia para que se vote, y el argumento del mismo es que la convocatoria de huelga ha sido convocada una vez finalizado el plazo del 5 de febrero, que fue cuando se cerró por la vía ordinaria, y que no hay otro pleno para manifestar el apoyo antes del 8 de marzo, que es cuando es la convocatoria. Yo creo que está plenamente justificada la misma. Creo que además en este ayuntamiento, en algunas no, pero no hace mucho también justificando se ha tratado, y yo creo que no debe ser ningún obstáculo con esa votación para poder luego debatirlo y aprobarlo en su caso en este pleno. Es que ricasco. Por lo tanto, pasamos a votar la urgencia de esta cuestión que ha planteado el portavoz de Orain Amurrio Podemos. Empieza la votación. Guk bai. ALDE. A favor. A favor. ALDE. 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 Bueno, pues como está ya... Yo creo que está claro que 16 votos a favor, ¿no? Y pues por unanimidad pues se somete a la consideración de su debate, ¿no? Y ahora ya podemos entrar en el fondo. Adelante. De manera breve. Sí, porque bueno, ya he explicado un poco, porque no es una iniciativa de Orain Amurrio como tal, sino que nos ha parecido que el pleno es el apoyo a dicha huelga, que son ellas las protagonistas y son quienes las convocan. Hay suficiente, no me voy a extender, a suficientes motivos para apoyar dicha huelga. Yo creo que la inmensa mayoría, salvo excepciones de los grupos políticos, lo están apoyando, de los sindicatos y organizaciones sociales. Yo creo que ellas con su campaña están explicando perfectamente cuáles son las cuestiones que es decir, qué pasa si las mujeres paran. El mundo se para, y la única forma de comprobarlo es que efectivamente se pare para ver cuál es el resultado. Y entonces, pues simplemente lo que se trata con esta iniciativa es que el conjunto, que está abierta a la suscripción de todos los grupos, lo suscribamos, lo votemos, y que bueno, sea un apoyo más a todas las acciones que se vienen realizando y se van a realizar de cara al 8 de marzo. Es que ricasco. Pues en este punto, bueno, pues nosotros mismos, como EAJPNV, proponemos un texto alternativo en forma de enmienda de sustitución al texto presentado por Orain Amurrio y que se ha presentado, y que doy traslado a
a los portavoces de los grupos y a todos los corporativos para que lo conozcan, ¿no? Pero fundamentalmente, bueno, igual hacemos el reparto lo primero. Bueno, pues funtsean, de una manera más o menos rápida, lo que venimos a traer es, y lo explico brevemente, ¿no? Porque creo que tampoco conviene entrar demasiado en el fondo, pero fundamentalmente es que quizá teniendo el mismo objetivo y estando de acuerdo con que el papel de las mujeres en la sociedad es un papel absolutamente necesario, imprescindible y que no se cuestiona en ningún caso, siendo coincidentes en los objetivos, no tanto en los medios, ¿no? Y la verdad es que estamos de acuerdo que hay que hacer visible la importancia de las mujeres en la sociedad, en todos los ámbitos de la sociedad, desde el mundo, en el mundo de la empresa, en el mundo de los cuidados, en el de educación, etcétera. Pero también es cierto que en un momento en el que existe, yo diría, una cierta crispación, ¿no? También desde lo sindical, pues no se ha alcanzado seguramente a hacer una iniciativa que separe, ¿no? Que separe en su forma o los medios de otros movimientos que actualmente existen en la sociedad, ¿no? Y esto seguramente hace que el propio movimiento y los objetivos que se quieren conseguir se diluyan y que a veces se confundan, ¿no? Con la palabra huelga y demás. Estamos de acuerdo con que la pregunta sería: ¿qué pasa si las mujeres no cuidamos, no consumimos, no trabajamos, no participamos? Pues seguramente que el mundo se para, ¿no? Traemos un texto para que sea tenido en cuenta, en el que además ponemos sacamos a colación también que hay mucho trabajo del que se realiza por parte del colectivo de mujeres que no está remunerado, que no se reconoce, que se da por sí, o se entiende per se, que simplemente por la condición femenina hemos de realizarlo, sin más cuestión, ¿no? Y además también hay otros estudios que así lo avalan, que en nuestro tiempo, el tiempo que tenemos para cada una de nosotras, es mucho menos que en el que finalmente disponen el colectivo masculino, ¿no? Y además también incluso que tenemos que dar muchas más explicaciones en nuestro día a día cuando nos salimos de lo que está establecido como normal, ¿no? Por todo esto, y porque este formato, ¿no? Está claramente trabajado en Europa y se establece en forma cíclica, ¿no? La importancia que tienen las mujeres. ¿Qué pasa si las mujeres no cuidan? ¿Qué pasa si las mujeres no consumen? ¿Qué pasa si las mujeres no están donde estamos normalmente, ¿no? O a donde queremos llegar, ¿no? Pues que realmente alguien se verá afectado y eso tendrá unas consecuencias. En el texto que se presenta, además de incluir determinados elementos que tienen que ver con esa crispación que digo que se está lanzando desde los de los sindicatos, ¿no? Que seguramente le da un tinte político también a la propia iniciativa, que seguramente trabajada y realizada de otra manera se podía haber planteado sin mayor problema. Hay una cuestión que también a la que yo creo que no renunciamos, ¿no? Y es que se habla de no cuidar, ¿no?
un llamamiento a las mujeres a no cuidar y no realizar tareas reproductivas. Me parece que eso es un poco excesivo, ¿no? ¿Quién va a renunciar a cuidar, por mucho planto y huelga, a cuidar a un hijo, a cuidar a un adulto que lo necesite en ese periodo de paro, ¿no? Y luego, por otra parte, hay una cuestión, y ya me centro más en el texto que presentamos, que finalmente se ha trabajado bastante en otros ámbitos supramunicipales, buscando un consenso que finalmente no se ha conseguido por una fina línea y bueno, que se podía haber conseguido sin mayor problema. Y es que el texto al que hacemos referencia, a pesar de hablar efectivamente del llamamiento que se hace desde Europa, ¿no?, a la huelga internacional, que también se hacía el año pasado, por cierto, ¿no?, en más de 70 países, que efectivamente puede tener la huelga por objeto visibilizar el impacto en nuestra sociedad, pero lo que planteamos es que libertad de acción, ¿no?, que cada una pueda elegir, no de una manera impuesta, si ese día quiere parar o no. Y además también recogemos que llamamos a la ciudadanía a que participe de manera activa en todas las acciones y actos que se organicen, independientemente del movimiento que lo organice, ¿no? Las que nos consideramos feministas, habrá que decirlo claramente, no nos sentimos exactamente, o parte, por lo menos, muy representadas en este texto, ¿no? Pero seguramente participaremos en infinidad de actos que se convoquen para celebrar o por lo menos hacer reivindicativo este 8 de marzo. Y centrándonos ya, el texto dice que el Ayuntamiento de Amurrio se compromete a desarrollar programas de sensibilización y formación dirigidos a fomentar la corresponsabilidad de los hombres en las tareas del cuidado y mantenimiento del hogar, así como a compartir los espacios de decisión con las mujeres, contribuir en el ámbito de su competencia al desarrollo y consolidación de recursos y servicios públicos para apoyar el cuidado y promover la articulación de estrategias comunitarias para la corresponsabilidad social de los cuidados, desarrollar las políticas municipales con una perspectiva de género y además incidir en la transmisión de valores para promover cambios culturales hacia una sociedad igualitaria. Y finalmente, llama a la ciudadanía a participar de manera activa en los diferentes actos y acciones que se organicen y convoquen con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Este es el texto alternativo que se presenta en forma de enmienda de sustitución al texto que ha presentado Orain Amurrio. Podemos. Abrimos un turno de intervención, empezando por Guk Bai. En primer lugar, decir que personalmente me da mucha pena que en temas de este calado no nos pongamos de acuerdo. Y hablo en general, pero en temas de este calado que no nos pongamos de acuerdo es que clama al cielo ya. No lo entiendo. No tiene por qué haber un texto alternativo. No tiene que haber un texto común para todos, porque las necesidades de las mujeres son las mismas aquí y en Pekín. Y lo que no puede ser es que nos liemos en entuertos ideológicos, en entuertos o en aprovechamientos políticos, cuando lo que realmente importa es que las mujeres ganemos igual que los hombres y tengamos las mismas condiciones, en los puestos de trabajo, en tu casa o en el monte. Y es que volvemos a lo mismo y parece el día de la marmota. Y yo me pongo beligerante porque es que es lo mismo, todos los años lo mismo, y está muy bien blanco sobre negro, pero vale ya. El camino se demuestra andando, con hechos. Y da igual el texto, las necesidades son las mismas para todas. Partido Popular. Pues yo estoy mucho más de acuerdo con el texto que se nos ha presentado, que creo que coincide con la declaración institucional de Eudel, porque en el texto original, eso de hacer un llamamiento a las mujeres a no cuidar, a no realizar tareas reproductivas y a no consumir, me parece que ya es salirse un poco de la libertad personal, ¿no? Así como es verdad que el tema de que las mujeres o hombres que quieran vayan a la huelga, pues es que eso va de suyo, ¿no? Quiero decir, aquí nunca se ha prohibido, ni creo que nadie puede prohibir a nadie que haga huelga, pero casi como hacer un llamamiento a las mujeres a no cuidar, me parece un poco absurdo, ¿no? Como me parece absurdo que hace un rato al principio del pleno se me haya llamado portavoza, porque ahora tenemos que ir entonces a ver a los futbolistas
del Atleti. Partido Socialista de Euskadi. La moción que nos presenta Lorena Murrio se centra más en la huelga, en la movilización y en la frase la que habéis planteado ya ambas, lo de no cuidar a las personas, lo de las tareas productivas, pues no nos parece apropiado. Una moción debe intentar arrancar compromisos para seguir avanzando hacia un camino de la igualdad, por lo que no estamos a favor. El texto de la enmienda que se nos presenta creemos que es un texto que puede llegar a un consenso común, puede ser un suelo base para llegar a acuerdos, pero ciertamente es algo liviano. Y estamos de acuerdo, pero nos parece insuficiente. Desde nuestro grupo apoyamos que nuestro país cuente con una ley de igualdad laboral, contribuya a erradicar diferentes situaciones de discriminación que tienen las mujeres en el acceso al empleo, la promoción profesional, la eliminación de la brecha salarial, que junto a la precariedad y la temporalidad conforman la columna vertebral de la desigualdad laboral de las mujeres. No puede haber una sociedad verdaderamente democrática si no somos capaces de eliminar los comportamientos y actitudes machistas. Una sociedad libre de machismo es nuestro objetivo. Eskerrik asko, Lorena Murrio, Podemos. Bueno, voy a enumerar una serie de razones y contestar algunas de las cosas que se han afirmado en lo que llevamos de pleno en este punto en concreto. En primer lugar, presentamos la moción vía urgencia el pasado jueves para que la Junta de Portavoces tuviese el texto. Al día siguiente hubo una comisión de igualdad donde se volvió a tratar el tema de la moción. Ha pasado una semana para que en el último minuto haya una enmienda de sustitución. No creo que no se puede entender que teniendo una semana por el camino no se haya hablado con los portavoces y portavozas para haber podido dialogar, a ver cuáles eran las diferencias entre un texto y el otro. Cuando se pide diálogo, luego resulta que somos los primeros en no cumplirlo, porque igual podríamos haber llegado a acuerdo o no, pero por lo menos haberlo. Y se ha presentado una enmienda de sustitución, una cosa que critica tanto Monse, que es que a última hora hacer este tipo de cosas. Pero bueno, eso es en primer lugar sobre el modo. Sobre algunas cuestiones que se han planteado aquí. Huelga. Huelga sí. ¿Quién puede convocar una huelga? El movimiento feminista no es jurídicamente nadie para que presente una huelga. Por eso son los sindicatos. El año pasado no lo recogieron y este año sí han recogido y oficialmente son los que tienen capacidad de convocar huelgas ante la autoridad laboral. Por lo tanto, así se plantea y así lo recogemos nosotros. ¿Se impone una huelga? No, se hace un llamamiento a la huelga. A nadie se le impone hacer una huelga. Claro que no. Es un llamamiento precisamente a participar de la huelga. Una huelga que vuelvo a repetir, que no es clásica y que aborda además también los otros aspectos para aquellos que desgraciadamente no trabajan, puedan hacer acciones como es no reproducir, no cuidar, no consumir. ¿Que es una imposición? No, es que aquellas personas, para ver precisamente que esos cuidados no los hacen las mujeres, lo tienen que hacer. ¿Eso significa que se va a abandonar a niños, ancianos, enfermos en el no cuidado? No. Eso significa que hay que cuidar de otra manera, los hombres, trabajos que hacen las mujeres, los hombres, pero nadie, ninguna mujer ni hombre va a abandonar su suerte a nadie que necesite ser cuidado. ¿Cómo? Voy a poner un ejemplo, en una huelga hay unos servicios mínimos que atiende precisamente las necesidades que puedan tener aquellas personas necesitadas. Por lo tanto, no hay ninguna imposición y no se hagan chistes sobre que vamos a tirar a nadie por la escalera porque resulte que no hay mujeres cuidando. No, los cuidados sí. Otra forma de cuidar es la propuesta. Cuarto, el PP está en contra de la huelga. Muy bien, menos el PP de Ourense. Podrías haber sido también consecuente con los de Ourense y haberte desmarcado por una vez sobre el este. O sea, que hay gente también dentro de tu partido que está a favor de la huelga. Cuarto, no entiendo la exposición del PSOE, que el PSOE haga un llamamiento a la huelga en todo el Estado español y aquí se diga que es una huelga que no sé qué pasa con la huelga. No lo entiendo. No lo entiendo, la verdad, es algo alucinante. Bueno, igual te desmarcas también con los del PSOE han hecho en Ourense respecto a su partido, que me parece bien los desmarques, que no pasa nada.
Oye, sobre el tema en concreto, sobre este. Uno que ha hecho una economía también sobre el tema de escribir y simplemente en la moción no ha descrito todos los motivos que hay para hacer huelga, sino simplemente ha recogido el llamamiento que hacen las mujeres a hacerla. Se nos traslada una cosa bastante exenta, que ya la sabemos y estamos de acuerdo, porque son datos que están recogidos en todos los sitios, pero a lo sustancial. La gran diferencia entre nuestra moción y lo que es el texto es precisamente que se sigue diciendo que los problemas de las mujeres, pero luego no se pasa más que de las palabras a los hechos. Porque estas mismas palabras están recogidas en declaraciones institucionales por todos los sitios, pero la brecha salarial, la violencia contra las mujeres y las desigualdades siguen existiendo, incluso aumentando, porque se está precarizando todavía mucho más el empleo y en sectores feminizados, que son los que realmente se necesita para cubrir la brecha salarial. Por último, yo me acuerdo de haber comentado en la comisión la gran película Las sufragistas, en las que se veía precisamente la lucha de las mujeres, en las que se les decía en muchas ocasiones, no, si tenéis razón en que tenéis derecho al voto, pero es que las formas que tenéis de acudir no son las correctas, porque es que queréis hacer huelga y queréis parar el país. No, esto es lo que se trata ahora, de hacer hecho que haga que todo el mundo participe de la huelga, cada uno en su papel y sobre todo las mujeres, para conseguir avanzar en esto que está cronificado, que son las desigualdades, las brechas salariales y la violencia de género. Y esto es lo que hace cambiar precisamente esas grandes políticas y no las declaraciones institucionales que no mueven un ápice más que para lavarnos un poco el este. Eskerrik asko, Bilduren izenean, Garasega Ronsoro. Pare bat kontu, lehenbizikoa, Kepak aipatu duena hasieran. Duela astebete orain amurriok aurkeztu zigun beraien mozioa. Eta ez dakit noizti dagoen bigarreneko gaur eman diguzuen hau eginda, baina egia denbora luze izan egon dela azkenengo momentuan ekartzeko. Eta bigarrena, ulertzen dugu testu honetan, zuk orain eman diguzuen testu honetan, agertzen dena esposizio bat izan daitekela. Hau da, hemen agertzen diren, eskatzen diren 4 puntu hauek, benetan, gure berdintasun planaren barruan egon beharko lukete edo batzuk seguramente egongo dira. Orduan, ez dugu lertzen oso ondo zergatik eskatzen den berriro ere askotan hitz egin dugun gauza berbera. Orduan, ulertzen dugu hau izan daitekela esposizioaren zati bat eta eskatzen ditugun 3 puntuak beste orain amurrek eman digun mozioan agertzen diren hoiek izatea. Zergatik, grebarekin bat egiteak ez duelako esan nahi, greban parte hartzera behartuko dugunik inor, baizik eta joratzen dituen grebaren 4 hildoak guk ere partekatzen ditugulako eta deia egiten dugulako greba horren alde, besterik ez. Decía que, en principio, decir que hace más de una semana que Orain Amurrio nos dio la moción que presentan ellos y en el último momento se presenta esta, que no sé con cuánta antelación se ha escrito o se tenía en mano, pero creo que no es la mejor vía para discutir un tema de este calado. Creemos que los 4 puntos que se piden en la moción que nos acabáis de presentar son los principios que deberían de regir el comportamiento del ayuntamiento, no los que tenemos que decidir otra vez más, que ya se han hablado en más de una declaración institucional. Por lo que creemos que podría ser una exposición o parte de una exposición, pero los puntos que se piden que sean los que nos ha proporcionado Orain Amurrio. Y, por último, decir que hacer un llamamiento o decir que estamos de acuerdo con la huelga no quiere decir que vayamos a obligar a nadie a hacer huelga, sino que estamos de acuerdo con las 4 direcciones que se trabajan en esta huelga. Eskerrik asko. Nik bakarrik esango nuke gaurko gai zerrendan ez egoela mozio hau, bai hitz egin zen eta esan azaldu zen edo azaldu den moduan, epetik kanpo edo batzordera joateko epetik kanpo sartu zen, baina berez ez zegoen gaurko gai zerrendan. Decía que esta moción, como ya es conocido, no estaba incluida dentro del orden del día porque hay un procedimiento para incorporar los asuntos que vengan dictaminados y ese procedimiento obliga necesariamente a que las mociones o las propuestas se incluyan con bastante antelación para que puedan ser tratadas en la anterior comisión, ¿no? O la precedente.
Por lo tanto, lógicamente, sobre un asunto que no aparece en el orden del día es difícil que se pueda hacer ninguna enmienda per se. Bueno, más allá de todo esto, decir que seguramente, vuelvo a insistir, los objetivos son absolutamente los mismos. Quizá los matices son, y eso es importante tenerlo en cuenta, los medios, la forma de conseguir los objetivos, bueno, trasladado además de una realidad como la que tenemos en este ayuntamiento, ¿no? Que no se nos olvide, somos 6 fuerzas políticas. Lo suyo y lo natural es intentar llegar a acuerdos sobre las cuestiones de calado, y esta es una cuestión de calado, y sobre todo, pues en muchos casos, pues seguramente muchas veces dejando pelos en la gatera, ¿no? Todas aquellas cuestiones que vayan a un extremo, me da igual a uno o a otro, es difícil que tengan un grado de consenso que lleve a hacer que los textos se puedan aprobar por unanimidad, que es lo sano en cuestiones como esta, ¿no? Y el texto que se plantea como alternativo, al final, lo que viene a reflejar es una realidad que es la que se ha trasladado aquí. Yo creo que no voy a incidir en ella porque es archiconocido y es lo que reivindicamos todas las mujeres, ¿no? Tener que se vaya normalizando la situación de las mujeres, de todos los colectivos que conforman la sociedad, y sobre todo en clave de mujer, desde de las clases más bajas hasta las medias, y bueno, que las oportunidades sean las mismas independientemente de la condición, ¿no? Si es hombre o mujer. Y con esas premisas, pues planteamos que dejar un texto para que pueda ser un texto de trabajo, y sobre todo lo que planteaba, que dar la oportunidad a que cada una y cada uno pueda hacer, bueno, pues efectivamente, pues un planteamiento pues casi universal, y que pueda hacer lo que quiera, ¿no? Pero cuando una idea, porque se ha trabajado y se está poniendo encima de la mesa un día tras otro, hablo de los medios, ¿no? De las formas, al final perdemos la perspectiva, insisto, y no sabemos a qué estamos atacando. Si estamos atacando al sistema, si estamos atacando al empresario, si estamos atacando a qué, ¿no? Porque al final se pueden incluso confundir los medios. Quizá esta moción planteada en un tiempo en el que no hubiera abiertos tantos debates sindicales, ¿no? Y seguramente tendría un espacio mucho mayor y seguramente se entendería mucho más, ¿no? Porque caería como una bomba de relojería en una situación concreta, ¿no? Pero tal y como está planteado, pues seguramente no va a llegar a conseguir desgraciadamente esos objetivos. Por nuestra parte no tenemos nada más que decir. El texto que presentamos como enmienda de sustitución entendemos que se ajusta perfectamente a la realidad, y bueno, pretende buscar también, yo creo que es perfectamente válido y puede conseguir también lo que ustedes han planteado, o lo que habéis planteado como objetivos, ¿no? Orduan, eztabaida amaitu da, se ha terminado el debate, y en esta cuestión, y por un tema de procedimiento, obligado es decir que en estas cuestiones, cuando hay un texto que es el promotor y otro texto que es el texto en forma de enmienda de sustitución que se plantea, lo que se vota en primer lugar es la enmienda de sustitución. Entonces empezamos por la votación respecto de la enmienda de sustitución. Guk bai. Espera, Susana, minutu bat emango diazu. Es que, jode, horrela planteatu da trampa bada. Alde batetik, dago, orain Podemosen mozioa eskatzen grebari baiezko ematea, laguntza zuzena, eta beste alde batetik da, deklaración de principios bat, erabat ados gaude honekin, aukeratu behar dugu bien artean, guk nahiago dugu, osea, benetan gaia, mai gainean jarri den gaiaren inguruan erabakitzea, eta ez beste, ja, berez, eta askotan ontzat eman dugun testu baten inguruan. Digo que así planteado, pues es una trampa. Porque en una parte está la moción de Orain Podemos, que plantea claramente el apoyo a la huelga en los términos en los que están planteados a nivel internacional, y por otra parte, una serie de principios con los que estamos totalmente de acuerdo, porque son los principios que rigen el funcionamiento del ayuntamiento y que hemos defendido en cantidad de ocasiones. Pero claro, si se nos obliga a elegir entre la enmienda y la original,
Joder, creemos que son temas diferentes. La de Podemos claramente, o la de Oren Amurrio, dice claramente lo que plantea es un apoyo directo a la huelga. Y esta, una declaración de principios con la que estamos de acuerdo. No sé si por qué hay que elegir entre los dos. Claro, ¿qué decimos? ¿A esto que no para poder votar a favor de la original? Si estamos de acuerdo con esto. Es que es un poco tramposo el planteamiento. Bueno, han intervenido dos portavoces con un mismo asunto, que es un tema que en principio no suele gustar, pero bueno, sin más, respeto. Si se desordena el debate solo. Se desordena. Si no se desordena, no hay ningún problema. Se está ordenando el debate y solamente decir que en nuestro caso no será ni la primera, no sería ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta vez, que precisamente porque los temas hay que ordenarlos, hay que registrarlos y hay que llevarlos con cierto orden, nos ha tocado votar en contra de cosas que en principio igual hubiéramos votado a favor. Y esto es un ejercicio de democracia. Y es así, y las reglas de juego están establecidas así. Y a veces uno pues no se va a casa con la plena satisfacción de que lo que ha hecho está ajustado, pero cuando nos toca votar. Pero esto es así. Entonces, en este caso, volviendo al inicio, hay dos textos, uno original y otro que se plantea en forma de enmienda de sustitución de este. Y lo que toca ahora es votar la enmienda de sustitución. Cada uno es libre de votar lo que considere. Guk bai. Contra. A favor. Contra. Contra. Por obligación moral, a favor. Pues yo en contra. 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 Alde. 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 Corregidme en el recuento. Son 2, 3, 10 los votos favorables, con lo que claramente prospera la enmienda, y son 5 los votos negativos. 3, 2, 5, 6, efectivamente, 6. Hurrengo será beste kontu bat. Si hubiera algún tema más, si no pasamos a erregu eta galderak. Lo hacemos de manera ordenada, empezamos por Guk bai. Bueno, simplemente que la moción que se ha desestimado porque no se ha apoyado pase a comisión, porque realmente estamos interesados en que se siga tratando y en que el resto de los grupos aporten ideas y trabajemos en ello. Bueno, entiendo que bueno, esto supondría, yo entiendo que volver a registrarla, ¿no? y dirigirla exactamente hacia la comisión, ¿vale? También apunto que si algo ha aportado el debate a dar un poco más de luz a la moción, pues que la pueda, bueno, pues que la presente como considere, pero vamos, o como consideres, pero bueno, yo creo que lo suyo es que vuelva a entrar en el circuito para ordenarlo, ¿vale? Sin más. Partido Popular, Partido Socialista, Orain Amurrio. Sí, una pregunta, porque hace ya varios meses presentamos una moción que luego no salió aprobada, porque la que salió aprobada fue la del PNV, era referida al tema de la licitación. Entre otros aspectos, recogía a la futura licitación de la electricidad de la empresa o empresas que iban a proporcionar la electricidad al municipio. Se encargó un estudio que se encargó a una empresa para un apartado de lo que es la licitación, por lo menos, aparte que sería renovable, ver el abaratamiento de costes, etcétera, etcétera. Nosotros mismos presentamos un modelo que lo podemos volver a pasar. Bueno, el caso es que ese estudio está realizado un poco y habría que avanzar en el mismo. Y no sé si una pregunta es un ruego, pero casi es que hace muchos meses y el estudio está hace también meses hecho. Entonces, pues en la próxima comisión de, no sé si Medio Ambiente es la comisión, pues que se lleve allí a ver cómo está el asunto y si podemos aportar para que sea una licitación chula.
Vale, sí, estábamos comentando aquí que a veces no llegamos a saber el detalle de cada expediente y así porque se trabaja desde la parte técnica, pero que nos enteramos exactamente a ver a falta de qué está. Vale, pero bien, perfecto. Vale. ¿Alguna consideración más por parte de Lorena Murrio? Por parte de H. Bildu. Un ruego. Sin ánimo de polemizar en la cuestión que tiene que ver con el próximo relevo de la Secretaría Municipal por la jubilación de Antón, pero como antes se ha hecho alguna mención a cuando Iñaki ha intervenido refiriéndose al decreto, y como son varias las ocasiones en las que desde la alcaldía se nos invita a llevar a cabo un sano ejercicio, entiendo que será preocupado por nuestro buen estado de salud, pues nosotros también vamos a invitar a otro sano ejercicio, y en este caso por la salud democrática, ¿no?, de la institución, que por esto que tanto se invoca de la información, la transparencia, la claridad democrática, etcétera, que asuntos de la entidad como ese del que estábamos hablando antes, el relevo de la futura secretaria municipal, pues que aunque se comentó de la manera que se comentó, porque todos estábamos presentes en la Junta de Portavoces, de que, bueno, ya sabéis que próximamente, pim, pam, iba a haber, iba a venir, igual lo sabéis vosotros mejor que nosotros en Comisión de Servicios, alguno lo sabía porque ya se lo habían chivado desde el Ayuntamiento de Trápaga, pero es que no, algunos no sabemos nada más que lo que nos contaron en ese momento y seguimos sin saber nada más, porque no hemos tenido ocasión ni de conocerla ni personalmente a la persona que está en Comisión de Servicios, ni muchas preguntas que podíamos plantear aquí en el Pleno, y estoy seguro de que la mayoría de los concejales no sabrían responder, ¿no? Entonces, rogaría pues que esta cuestión, a más de lo que se nos ha dicho, pues se informe en la comisión correspondiente. Además que habíamos tenido ocasión porque había habido una comisión de función pública en la que se podía haber llevado perfectamente, ¿no? Vale, tomamos nota. ¿Alguna consideración más? Bueno, pues parece que los que son futboleros les toca disfrutar de lo que queda de tarde-noche.